Buenos días muchachos, bienvenidos a la segunda unidad de Administración 1. En esta unidad vamos a abordar el pasado y el presente de la administración, viendo por una parte los enfoques teóricos que corresponden al pasado y los nuevos enfoques que corresponden al presente de la administración. Recordando primero, en la primera unidad abordamos el concepto de la administración, sus principios, su relación con otras ciencias como la ética, la sociología, el derecho, por citar algunas. Y también vimos si la administración era una ciencia, un arte, una técnica, aparte de que al final vimos la evolución histórica de la administración, ¿se acuerdan? Desde la comunidad primitiva hasta el siglo XX. Deben saber que de los enfoques teóricos que corresponden al pasado, hay una gran diversidad de estos. Harald Kunz nos decía que era una selva de enfoques de la administración. ¿Por qué? Porque eran demasiados. Sin embargo, pues vamos a conocer los que, en mi experiencia, son los que más se utilizan actualmente, porque aunque son del pasado, muchos de los conceptos evolucionaron y fueron incorporándose a los nuevos enfoques y en muchas empresas se siguen utilizando. Vamos pues a empezar con la primera escuela, que es la científica. Cuando egresé del Instituto Tecnológico de Oaxaca en el 2008, fui a trabajar al extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Yo vivía en Los Reyes La Paz, me trasladaba, cruzaba todo el Distrito Federal y llegaba a Naucalpan. Allí estaba la primera empresa en la que trabajé, que se llama LAMSA, Laminadora de Metales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Allí en particular me encontré con un principio de Frederick Taylor, de la escuela científica, y es que había una meta que debíamos de cumplir. Bueno, había bastantes, pero una de las metas que yo recuerdo es que si llegabas, entrábamos a las 9 de la mañana, si llegabas a las 9 o antes, todos los días durante una quincena te daban un bono de puntualidad, que significa que te agregaban 200 pesos a tu sueldo quincenal. Y allí está aplicado un ejemplo de un principio de la escuela científica. No había algún castigo si no cumplías directamente, pero sí, chéquenlo, si llegabas después de las 9, te ponían un retardo. Después de 3 retardos había una falta y entonces ya te empezaban a descontar de tu trabajo. Entonces no había un castigo corporal como en el modo de producción esclavista, pero sí te empiezan a quitar de tu salario. En la segunda empresa en la que trabajé en la Ciudad de México fue CCPM, que se dedicaba principalmente a brindar cursos de capacitación de Word o Excel, por ejemplo, cursos de informática, de computación. Aquí está muy presente el principio de la efectividad. Y el principio de la efectividad se divide en otros 4 y de los que les voy a hablar en este momento. Yo trabajaba como asesor educativo. ¿Qué significa? Que yo iba a las casas de las personas. Ese procedimiento se llama canvasseo, esa técnica se llama canvasseo. Y para que los muchachos, los jóvenes o cualquier persona se inscribiera en nuestra empresa. Fui una semana a capacitación. Recuerdo que el primer día éramos como 50, bastantes en una sala que tenía. Y cada día íbamos quedando menos, 50, 45, 40, hasta creo que quedamos, cuando yo fui, quedamos como 7, que pasamos el curso de selección. Después de ese curso, recuerdo que pues el trabajo era muy difícil. Las ventas son demasiado difíciles. ¿Por qué? Porque si tienes, por ejemplo, 8 visitas en el día y las 8 visitas, las 8 personas te dicen que no se quieren inscribir, pues no te pagan nada. Ahí en CCPM te pagaban por el número de personas que se inscribía. Por cada una te pagaban 200, 300 pesos. Entre más inscribieras, más te pagaban. Si no inscribías, pues no te pagaban nada. Entonces recuerdo que de 7 a 8, todos los días de lunes a viernes, nos daban una capacitación y motivación. ¿Por qué? Motivación, ¿por qué? Porque las ventas eran difíciles. Todos los días debíamos estar bien motivados. Y capacitación, repasábamos speech, veíamos algunos
algunas cuestiones, algunos ejemplos de tipos de clientes y cómo abordarlos con personas que ya tenían algo de experiencia, con mismos compañeros o gerentes. Entonces, había mucha capacitación y mucha motivación todos los días. No es como en una empresa de que ahorita, actualmente en el Llevo, te da una capacitación 2 veces al año. No, allí la capacitación era todos los días, sin falta alguna, de 7 a 8 era tu capacitación. ¿Qué me pasó ahí en CCPM? Que yo trabajaba en el centro, cerca de la estación de Salto del Agua, eh, y una vez había 3 torres, es decir, en cada torre trabajaban diferentes números de asesores. Yo trabajaba en la torre del centro, pero aparte estaba la torre de, de Polanco y la torre que está en Roma. Entonces hacían como unos concursos. Una vez me acuerdo que había 3 centenarios para la torre que inscribiera más alumnos. Entonces, entre las torres competía para ver quién inscribía más alumnos. Dentro de mi torre, que era la del Salto del Agua en el centro, habíamos como unos 30, 40 asesores. Si yo inscribía 5 y mis compañeros 4, 3, todos se iban sumando. Y la torre que tuviera más número de inscritos se iba a llevar los 3 centenarios. ¿De qué manera se iban a repartir? Pues de manera proporcional, dependiendo de las personas que haya inscrito cada asesor. Entonces, esas recompensas estaban muy, muy bien porque significaba bastante dinero para ti. ¿Cuál era el único problema? Pues les repito, si no inscribías alumnos, no ganabas dinero. ¿Cómo estábamos compuestos ahí en CCPM? Había unas personas que estaban encargados de telemarketing. ¿Qué hacían estos? Únicamente estaban sentados con su micrófono, con su teléfono. Me acuerdo que tenían donde estaban todos los números de teléfono de toda la ciudad y empezaban a marcar aleatoriamente. Y ellos lo que querían los de telemarketing era que la gente que te contestara, le platicabas de CCPM, de sus cursos y lograbas concertar una cita. Cuando tenías la cita, la imprimía. Y esas citas, después de la capacitación que nos daban de 7 a 8, nos las daban a los asesores educativos. Tú tenías la cita donde venía el nombre de la persona, su dirección y cómo llegar a la dirección, porque es bastante grande la actual Ciudad de México. Y tú lo ibas a visitar a su casa. ¿Para qué? Para que tú como asesor educativo lograras cerrar la venta. ¿Qué significa cerrar la venta? Hacer que la persona se inscribiera a un curso de computación. Nosotros estábamos capacitados para recibir dinero y hacer la inscripción. Aparte de nosotros, por ejemplo, entre 3 o 4 asesores, había un encargado de ellos, que era un jefe de grupo. Y cada jefe de grupo, cada 3 o 4 jefes de grupo, tenía un gerente de grupo. Y 3 o 4 gerentes, así tenían un gerente de la torre. Entonces cada quien tenía una función diferente. Nuestro jefe de grupo, por ejemplo, yo me acuerdo que él me acompañó cuando realicé mi primera visita. Él dijo todo, hizo todo el procedimiento para inscribir a la persona. En la segunda visita, él habló la mitad y ya me dejó participar a mí. Y en la tercera visita, yo me encargué, bajo su supervisión, de decir todo. Entonces cada uno de nosotros tenía diferente trabajo. En CCPM también, por ejemplo, te medían mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque te decían, a ver, si vas a una cita a Nezahualcóyotl, te vas a tardar aproximadamente 40 minutos. Si vas a ese lugar, te tardas 30 minutos, ida y vuelta. Y si vas a ese lugar, 1 hora. Entonces te damos 5 citas. Te daban tus 5 citas y te decían, con esto te tardas 8 horas. Y efectivamente te tardabas 8 o a veces 8 y media o 9 horas. Si no había mucho tránsito, lo hacías en 1 hora menos. Pero estaba bien estaba bien medido el tiempo que íbamos a ocupar para visitar a esas 5 personas. Así que no había de que fueras a visitar a las 5 en 3 horas y el resto de la tarde lo tuvieras libre. No, porque está muy, muy, muy bien
medido. Así que no podías desperdiciar tiempo. Todavía conservo mi credencial de CCPM, para que vean que sí es cierto. Sí fui asesor educativo. La tercera empresa en la que trabajé se llama GDV Group, que es una agencia de marketing. ¿A qué se dedica esta agencia? Pues se dedica a consultoría en inteligencia de mercado y consumidor. Todavía conservo también mi gafete de trabajo. Me dedicaba era investigador de campo. En ese entonces, cuando trabajé, estábamos consultando, investigando el consumo de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, revistas, etcétera. En esta parte les quiero comentar de que no teníamos un supervisor que iba con nosotros como en CCPM, pero sí había manuales que te indicaban qué era lo que tenías que hacer. Por ejemplo, ¿a quiénes íbamos a investigar? A personas de 12 a 64 años, hombres y mujeres. ¿De dónde? De la República Mexicana, en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras 25 ciudades del interior de la República. Bueno, ya que tengo a quienes puedo entrevistar, ¿cómo voy a ir a entrevistarlos? Era la pregunta. Había clústeres. ¿Qué es un clúster? Era un conjunto geográfico de 200 o más familias. Los clústeres ya los tenían ellos. A ti te los daban y dentro de cada clúster hay manzanas. ¿Cómo elegías en qué manzana empezar si ya tenías un clúster que te daban? A ver, al investigador de campo Marco, aquí está su clúster, haga su investigación. Yo no tenía que imaginarme con cuál iba a empezar. Ya había manuales que te decían con qué manzana ibas a empezar. Ya que detectaba yo la manzana que iba yo a investigar, ahora a qué hogar. También ellos te decían en el manual qué hogar, cómo ibas a seleccionar el hogar al que ibas a encuestar. Ya que seleccionabas el hogar, ahora a qué integrante de la familia. A veces eran 5, 7, 2, 3 integrantes. ¿A qué integrante? No te lo inventabas. En el manual decía a qué persona ibas a entrevistar. Y si la persona que entrevistaba yo era el bebé, o le tocaba al bebé, por ejemplo, bueno, había un método para sustitución de personas. Y si la persona que iba a entrevistar era mayor de 64 o 65 años, ya no entraba para encuestarlo. Tenía que seguir el mismo método para sustitución de personas. Y si ya había seleccionado el hogar, pero no había nadie en casa, había un método para sustituir el hogar. Y las iglesias y los hospitales, no, esos no los contabilizábamos. Pero si se dan cuenta, para escoger la manzana, el hogar, el integrante, sustitución del integrante o de familia, ya habían métodos que teníamos que seguir. Eran rigurosos. Tú no podías poner de tu creatividad, tú no podías dar un punto de vista. ¿Por qué? Porque ya todo estaba en los manuales. Esa fue mi experiencia como investigador de campo. Bueno, en un trabajo, mi cuarto trabajo fue aquí ya en la ciudad de Oaxaca, en una bodega de frutas. Yo era auxiliar de la contadora. La contadora pues tenía su computadora, su impresora, sus facturas, su papelería. Yo como su auxiliar pues estaba a su lado en la oficina. Yo llevaba mi laptop, no tenía una computadora propia, pero sí tenía mi área de trabajo y mi papelería que yo ocupaba. Así también había un chofer. El chofer, por ejemplo, de la bodega de frutas se encargaba, como eran frutas de calidad, surtíamos, me acuerdo, al hospital civil. El chofer, así pues, tenía a disposición su vehículo, su montacargas y a las personas que le iban a ayudar para llevar a veces fruta al interior o a la misma zona de abastos. Tenía también personas cargadores, y los cargadores tenían su diablo, sus propios materiales para trabajar. Si se dan cuenta, cada uno de los trabajadores de esta bodega de frutas tenía su material, tenía el tiempo en que iba a realizar cada uno de sus trabajos para evitar también pérdidas de tiempo. Y ya después llegué al Llevo en el 2010.
Y me tocó trabajar en el Llevo 111 en Santiago Textitlán. Les comento que allí, por ejemplo, para ahorrar dinero, un año nos tocó a nosotros el Llevo organizar las fiestas patrias. Así que el presidente municipal nos dio dinero para que fuéramos a Oaxaca y compráramos todos los materiales, los vestidos de la señorita América, las 3 coristas de color verde y las 3 coristas que utilizan el color rojo. Compramos materiales, plásticos, gusanos para adornar, todo lo que se ocupa, ¿no? Unicel, todo. Y, y se llevó a cabo el evento. Al siguiente año, los vestidos que sobraron ya no se compraron nuevos, sino se les pidió a las señoritas que ya lo tenían que lo prestaran. Los materiales que habíamos utilizado, todos los plásticos, todo lo había yo guardado en una bodega en la escuela y se volvieron a utilizar. Con esto ahorramos dinero, ahorramos tiempo y también salió de una mejor manera porque ya teníamos experiencia. Ahorramos capital, materiales y esfuerzo humano. Esa es mi experiencia en el Llevo. Ahora, lo que van a realizar ustedes es que con base a las experiencias que compartí en cada uno de los 5 trabajos, van a relacionar mi experiencia con los principios de la Escuela Científica de Fayol. Se los pongo en ese momento. Ustedes allí en su libreta relacionen las 2 columnas y ya me dicen la respuesta correcta a mi número personal, por favor.